Hola a todos, bienvenidos a la Universidad Pública. Mi nombre es Rocío, yo soy la secretaria general del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Humanidades y en este encuentro les voy a compartir algunas claves de lectura para el abordaje del texto de Galfione titulado Derribando muros, ciencia y filosofía en los años de la Reforma. A su vez, les comento que esta misma tutoría va a estar subida en YouTube y allí va a estar acompañada de un recurso audiovisual, por ejemplo un PowerPoint. Por otra parte, es importante que sepan que no en todas las carreras que se ofrecen en la facultad tienen que leer obligatoriamente este texto para el módulo de vida universitaria. Por eso es importante que revisen en los programas que están al inicio del material de los distintos cursos de nivelación si les corresponde leerlo para su curso de nivelación o no. Bien, para iniciar el texto de Galfione lo que nos dice es que entre el siglo XVI y el siglo XVIII se va a dar una transformación en la concepción del mundo. Eso va a suponer un cambio en la forma en que las personas se vinculan con las cosas que los rodean, porque Dios ya no va a ser el garante de la verdad y la explicación última de todo. Se va a ver allí que la naturaleza tiene independencia de las consideraciones religiosas sobre su origen y su creación, y para buscar la verdad ahora se va a recurrir a las capacidades de los individuos. Entonces, esto afecta en primer lugar a la noción de verdad, porque va a dejar de ser idéntica y eterna para todos, justificada en Dios. Ahora la verdad se va a buscar en teorías e instrumentos que se desarrollen en base a las capacidades humanas y que permitan explicar el mundo. Cercanas a las personas de ciencia que buscaron desarrollar estas teorías e instrumentos, siempre se encontraron los pensadores y filósofos que intentaban explicar este cambio que se estaba dando. Algunos de ellos son Kant, Hume y Descartes. Dios ya no era una fuente de certeza cuando se trataba del conocimiento. Para el siglo XIX, la ciencia, que había sido liberadora en ese primer momento, se vuelve un instrumento de dominación. El uso acrítico de esa herramienta que es la ciencia tiene efectos que no siempre son los deseados ni los satisfactorios para las personas. El mejor ejemplo de eso es la revolución industrial, donde algunas personas van a quedar totalmente desposeídas de los medios de producción y no van a tener más opción que vender su fuerza de trabajo para conseguir a cambio de ello un salario que les permita la subsistencia. Entonces, los filósofos advierten en ese momento que la vida, la historia y el espíritu estaban siendo dejados de lado en un momento en que el modelo de pensamiento ponía a la ciencia por encima de todas las otras cosas. Las personas quedaban reducidas entonces, porque lo más propio de la naturaleza de las personas pasaba a ser desarrollar un modo de pensar acorde al servicio del progreso científico. Pero entonces estos pensadores y filósofos se preguntaban qué pasaba con la filosofía, con el arte, con la cultura. Porque el pensamiento y la filosofía también son capacidades humanas y estas capacidades humanas quedan subsumidas a la ciencia. Entonces, la cultura podía ofrecer alguna respuesta para el malestar que se estaba comenzando a vivir consecuencia del dominio de esta ciencia. El problema era encontrar saberes confiables para comprender las nuevas condiciones que tenía este mundo. En Córdoba, en 1613, se va a fundar, bajo dominio de la Iglesia, una institución que estaba destinada a la formación en teología, que es la Universidad Nacional de Córdoba. La Universidad Nacional de Córdoba, con el paso del tiempo, va a dejar de depender de los jesuitas, una vez que estos hayan sido expulsados, y con las nuevas exigencias de la modernización, se va a ampliar el tipo de formación que se imparte. Se van a agregar, por ejemplo, las ciencias naturales y el derecho, que van a empezar a desplazar a la teología. Sin embargo, hasta 1863 se va a seguir impartiendo teología. En la década siguiente, a 1863, se crean facultades de perfil científico, la Facultad de Medicina y la de Ingeniería. Los estudiantes en aquel momento pensaban que esos cambios no estaban mostrando verdaderas transformaciones. El perfil de la universidad parecía seguir atado a las formas previas de desarrollo de la ciencia moderna,
en donde todo el saber se plegaba bajo el cuidado de la religión y de sus verdades. No era solo por las creencias religiosas que esto era así en la universidad, sino porque había intereses en juego, intereses de poder e intereses económicos. Entonces, cuestionar esas creencias, el lenguaje, el modo en que se impartía la formación en la universidad, suponía necesariamente cuestionar jerarquías. La universidad reproducía una estructura social y para ello se valía del conocimiento y lo limitaba. Para 1918, el grupo de estudiantes que van a ser después los reformistas ven la proximidad que se da entre la universidad y los antiguos dogmas y denuncian esta proximidad entre conocimiento y poder que sigue perpetuando estas jerarquías. Porque eran pocas las personas que en ese momento podían llegar a la universidad y muchas menos las que después de haber llegado y terminado la carrera en la universidad lograban ser profesores. Entonces, la defensa de la ciencia por encima de los dogmas tenía que ver con una mirada crítica del riesgo que suponía la plena confianza en el poder que tenía la ciencia. Esto supone un problema del conocimiento. El conocimiento que es libre de dogmatismos y representaba la ciencia, en realidad parecía no ser tan libre y objetivo. Entonces ahí aparece la necesidad de que la filosofía pueda definir qué es la ciencia, cuáles son los problemas de la ciencia y también cuáles son las carencias que tiene ese universo científico. Para julio de 1918 hay importantes definiciones sobre qué se consideraba conocimiento y los modos en que se accede al conocimiento. Como había sucedido en Europa en el siglo XVI, se da un choque entre dos modos de definir la verdad y dos esquemas opuestos de conocimiento. Los reformistas van a dirigir una crítica a la religión. Astrada, en su texto del Kulturkampf, va a usar metáforas y va a hablar de las campanas, las iglesias y la misa para ridiculizar el aspecto que tenía la cultura cordobesa y cómo todavía estaba atada a esa religión. También va a traer en ese texto la figura de un lago y ese lago, que era Córdoba porque estaba tranquilo, porque nadie cuestionaba lo que allí sucedía, va a ser invadido por un malestar. Ese malestar es la idea. Como había pasado en Europa, el modo de entender el conocimiento va a desestructurar a la jerarquía. Entonces el conflicto comienza cuando surge esa idea. No, porque los reformistas no solamente aspiraban a cambiar de profesores o a cambiar los planes de estudio. Para ellos lo que hacía falta era la pregunta del filósofo, del que quería saber. Por eso se pone en juego ahí la forma de entender el conocimiento. En la UNC, lo que había en ese momento eran saberes dogmáticos. Era un modelo que encerraba a los hombres, que no les permitía preguntarse sobre las cosas, sino que se impartían verdades que parecían ser verdades absolutas. Y a estos estudiantes que van a presentar estas críticas frente a lo que estaba pasando en la universidad, se los va a acusar de extranjeros. Porque de alguna manera decirles extranjeros significaba también decirles bárbaros, por oposición a la civilización que consideraban que había en Córdoba. Entonces se van a poner en juego ahí dos modelos de conocimiento. El primer modelo que podríamos decir es el de los reformistas, es el que habla de verdades que son cambiantes y que tienen que ver con las exploraciones que uno puede ir haciendo del mundo y que dependen también de la forma en que uno se relaciona con el mundo. Y por otra parte, las de las jerarquías que estaban presentes en Córdoba, que sería el modelo de conocimiento de verdades fijas e inmutables. Y estas verdades fijas e inmutables lo que hacen es ser previas, pero además limitar las formas en que las personas se relacionan con el mundo. Y a esto se refiere Astrada cuando habla de Kulturkampf, que la traducción de eso sería la batalla cultural que se debe dar entre estos dos modelos de conocimiento. Ahí ustedes tienen como texto fuente para abordar el texto de Astrada, el Kulturkampf, donde van a poder ver estas referencias que les acabo de mencionar
sobre estos dos modelos de conocimiento que se están poniendo en juego. Y después de ese texto fuente que tienen, va a iniciar un subtítulo que es Cuidado con la ciencia, y que va a empezar a hablar de cómo se ve que hay un peligro con la ciencia, porque parece ser un saber que es servil a los intereses que se van creando mientras se desplaza la iglesia. Las transformaciones político-económicas que se habían dado por allá en entre el siglo XVI y XVIII, cuando empezamos esta tutoría, habían, por ejemplo, devenido en la Revolución Industrial, y eso había traído consigo una nueva clase social que era la poseedora de todos los medios de producción. Y como les había dicho antes, una clase que estaba desposeída de los medios de producción. En el siglo XX se va a dar la Primera Guerra Mundial. Entonces, Deodoro Roca, otro estudiante reformista, desde Córdoba va a decir que esa gran guerra muestra la miseria moral del mundo. Y se va a preguntar si la ciencia es una herramienta que efectivamente está al servicio de los hombres para lograr el bienestar, porque al fin y al cabo la ciencia está dando las armas para luchar por el progreso, pero no se está preocupando por los medios en cómo van a ser usadas esas armas. Por otra parte, Europa había pretendido hasta ese momento ser el modelo a seguir, pero esta guerra evidenciaba que habían habido fallas, y entonces también va a tomar de alguna manera un fuerte tono americanista, porque ya las respuestas no podían ser encontradas en Europa, sino que habría que empezar a buscarlas en otras partes, por ejemplo en América. Entonces, él va a decir que la ciencia y la universidad no son neutras, porque priman intereses de grupos y de individuos. Los puestos, las funciones, los saberes que se distribuyen no están de acuerdo a valores objetivos y universales, sino que tienen que ver con el poder real que busca reproducirse, y vuelve a tener que ver con esto que hablamos antes de las jerarquías. Entonces había que revisar hacia el interior de la universidad la especialización y el profesionalismo. Con especialización se refiere a la distinción de disciplinas y saberes que se va a empezar a dar, es decir, tal disciplina va a investigar sobre tal cosa y la otra sobre esta otra cosa, y el profesionalismo, que tiene que ver con que el desarrollo de esas disciplinas también supone producir de alguna manera a los profesionales encargados de esa disciplina. Pero algunos de esos profesionales usan el saber en pos del propio beneficio. Y ese es el perfil que había adquirido la universidad desde fines del siglo XIX. Entonces, estos estudiantes reformistas van a denunciar el modo en que se organiza la vida de las personas, y que justificaba que solo algunos llegaran a la universidad y otros pasaran solo buscando este rédito personal. Bueno, hasta acá los aportes que puedo hacerles para la lectura del texto de Alfione, Derribando muros, ciencia y filosofía en los años de la Reforma. Les recuerdo que es importante que revisen en los programas de sus cursos de nivelación si efectivamente tienen que leer este texto como parte obligatoria del módulo de vida universitaria. Y por otro lado, les invito a seguir todas las novedades sobre el ingreso en las redes sociales del Centro de Estudiantes. En Instagram nos encuentran como Estudiantes al Frente, en Facebook y en YouTube como Centro de Estudiantes-CEFI. También pueden seguir el canal de Telegram Estudiantes al Frente, y pueden escribirnos al mail ingresocefi@gmail.com. Por otra parte, si les interesa sumarse a los grupos de WhatsApp oficiales del ingreso, pueden escribirnos por las distintas redes sociales o completar el formulario para que los agreguemos, que también se encuentra en las redes sociales. Les mando saludos a todos y renuevo la bienvenida a la Universidad Pública.